comenzar con nuestro estudio. El día de hoy vamos a comenzar estudiando una de las epístolas del Nuevo Testamento, una carta, la primera carta universal de San Pedro Apóstol. Vamos a dedicarle las siguientes semanas, no sé cuánto tiempo nos vaya a llevar estudiar esta hermosa carta. Ya en otras ocasiones hemos estudiado el Evangelio de Juan, hemos estudiado la primera carta de Juan, hicimos un panorama muy rápido del Apocalipsis. Esta es una forma de estudiar la Biblia. Y en este caso vamos a hacer un estudio expositivo, es decir, el estudio expositivo es la forma de ir explicando lo que el texto nos va diciendo en versículo por versículo. Entonces, este método expositivo o explicativo es el que vamos a usar el día de hoy. En otras ocasiones hemos hablado en forma temática. En otras ocasiones también hemos hablado a través de biografías, ¿no? Es decir, hablando de la vida de algún personaje. En fin, hay varias formas de presentar el mensaje. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de esta primera carta de Pedro. Esta carta fue la primera de dos que Pedro escribe, ¿no? Y a este reconocido personaje, ¿quién no conoce a Pedro? ¿Verdad? A este reconocido personaje se le han atribuido otras obras como el Apocalipsis o el Evangelio de Pedro, que en realidad no son de su autoría y más bien han sido catalogados como libros apócrifos, libros que no son inspirados, libros que están fuera del canon bíblico. Dios aprovechó la sabiduría de Silvano, o también llamado Silas, para que interviniera en la escritura de esta carta escrita desde Roma, y que junto con el libro de Hebreos son consideradas como las dos joyas del Nuevo Testamento. Dice precisamente en 1 de 5:16, ya llegaremos para hablar más ampliamente de este versículo, pero dice así que por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Pues aquí Pedro le da este crédito a Silvano, que actuó como escriba para la concepción de esta primera carta. El autor, pues, de esta carta, pues, es Simón Pedro. Simón Pedro, bueno, Jonás, como lo llaman también, ¿verdad? El hijo de Jonás. Acuérdense que en el griego el prefijo bar implica ser hijo de, ¿no? Bar Jonás, en este caso el hijo de Jonás, Bartimeo, el hijo de Timeo, y así hay muchos ejemplos de la forma como se identificaban a las personas en esa época. Era como el equivalente a sus apellidos, y algunos apuntaban al padre, a su origen geográfico, pero era una forma de identificar a las personas. En este caso, Simón Pedro Bar Jonás, el hijo de Jonás, o Juan también, como se le llama en otras partes. Todo esto, desde luego, entendiendo que fue bajo la guía del Espíritu Santo. Pedro fue aquel que se convirtió en el líder de los apóstoles y quien le abrió el reino de los cielos a samaritanos
y gentiles. Andrés era su hermano y éste le presentó a Jesús, quien le puso por sobrenombre el de Pedro en griego o Cefás en arameo, que quiere decir piedra o roca. Él es aquel a quien hemos ido conociendo poco a poco a través de nuestros estudios de la Biblia, en el que hemos podido detectar ese carácter arrojado, sanguíneo, extrovertido y valiente también, aunque a veces por lo mismo lo hemos notado imprudente. De él se puede ver una metamorfosis extraordinaria al paso del tiempo, simplemente por el hecho de haber sido un pescador de peces a convertirse en un pescador de hombres. Ciertamente para este oficio primero en el que trabajó toda su vida, se requería principalmente una gran demanda física, pero para el segundo se requería también fe y espiritualidad. ¿Quién hubiera pensado que tal transformación podría darse en un hombre tan hecho a su manera? Pero así fue, y su desarrollo y crecimiento espiritual lo podemos ir siguiendo en los relatos bíblicos, donde podemos leer desde cómo Pablo en un momento dado lo acusa de hipocresía, hasta que el mismo Pablo se refiere a él como una columna de la iglesia de Jerusalén. Pedro era un hombre casado y con suegra, bueno, nadie es perfecto, cuya mujer lo acompañaba en la realización de su ministerio. De las muchas leyendas que se escribieron sobre Pedro durante la Edad Media, destaca la que cuenta que su mujer fue crucificada. Y Pedro, al ser amenazado de morir de la misma forma, rogó no igualarse con Cristo en su sacrificio. Así que dicha petición le fue concedida y por esta razón se dice que fue crucificado de cabeza. Esto se ha introducido en toda la tradición, ¿verdad? Y en todas sus representaciones pictóricas, incluso se puede ver esto que casi dan como hecho. No lo sabemos, incluso el año de su muerte también es incierto y puede estar rondando entre el 64 y el 67 después de Cristo. Algunos historiadores ubican la escritura de esta carta antes del año 64. Otros lo hacen en este mismo año, cuando Nerón mandó incendiar la ciudad de Roma y culpó a los cristianos, lo cual propició una gran persecución en contra de ellos. Y bueno, sin tener certeza de los acontecimientos que motivaron la escritura de esta carta, podemos estar ciertos de que en ella se encuentran dos elementos indiscutibles: el sufrimiento y la esperanza. Siendo en general esta una carta para animar a los creyentes de las iglesias que existían en ese momento en Asia Menor, pues su mensaje escapa al tiempo y se vuelve universal por su contenido, ya que el sufrimiento
y la persecución, pues serían las constantes que acompañarían al cristiano de toda época y de todo lugar. En esta epístola podemos ver una estructura muy bien organizada para presentar sus temas de lo general a lo particular. Los destinatarios de esta carta eran un auditorio mixto, compuesto tanto de judíos como de gentiles convertidos. Por esta razón, en forma muy didáctica, Pedro presenta su mensaje relacionando constantemente su enseñanza con los grandes eventos del Antiguo Testamento. Para los enterados en el asunto, es decir, para los judíos de estas iglesias, esta forma de presentar el mensaje de esta carta, junto con las enseñanzas del Antiguo Testamento, vendrían a ser un recordatorio y una hermosa forma de entender en estas enseñanzas la transición natural que Dios esperaba de los judíos al cristianismo. Y para los gentiles de estas iglesias sería una forma de recibir una información que necesitaban para entender el origen y la grandeza de su nueva fe. La estructura general de la carta sería así. En el capítulo 1, el versículo 1 y 2, pues es el saludo. El capítulo 1, 3 al versículo 12 sería la presentación de la esperanza. El capítulo 1, 13 al 2, 10 sería la bienvenida a la familia cristiana. Del capítulo 2, 11 al 4, 11 se expone la realidad del sufrimiento del creyente. Y el capítulo 4, del versículo 12 al capítulo 5, versículo 9, Pedro cierra la carta hablando de la expectativa del regreso de Cristo. Comencemos pues con el versículo 1 y 2 para estudiar el saludo de Pedro en esta carta. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Pedro se presenta como un apóstol de Jesucristo. Un título muy serio que no cualquiera podía tener. Apóstol quiere decir enviado como mensajero. Así que para ser un apóstol se necesitaba haber sido un testigo de la vida y obra de Jesús. Se necesitaba haber sido testigo de su resurrección, de haber sido comisionado personalmente por él para llevar su mensaje. Podemos ver que este término, pues generalmente se usa para referirnos a los 12, a esos 12 escogidos que formaban los apóstoles de Jesucristo. Pero entendemos que no siempre fue privativo de ellos, sino que también se extendió a otros, entre los cuales estaban Bernabé y Pablo. La carta está dirigida a los expatriados, a los dispersados en este lugar que estaban fuera de su tierra natal, aquellos que vivían como extranjeros
como extranjeros en 5 provincias del Asia Menor, lugares que corresponderían a la actual Turquía. Es muy probable que algunos de los habitantes de estas regiones hayan estado presentes e incluso se hayan convertido el día de Pentecostés, lugar en el que estuvieron para después, al regresar, compartir las buenas nuevas con sus compatriotas de ahí, de estas regiones de el Asia Menor. Dice así en Hechos 2, 8 y 9. Dice, como pues les oímos, dice, estamos aquí, se está narrando el momento en que las personas que estaban en este lugar, en Pentecostés, algunos reciben el Espíritu Santo, y una de las cosas que sucedieron a raíz de esto es que las personas empezaron a hablar en los diferentes idiomas que correspondían a las personas que estaban de visita en ese lugar. Y entonces lo asombroso fue que estas personas, partos, medas, elamitas y todos los que habitaban en Mesopotamia y en otros lugares, incluso Capadocia, el Ponto y en Asia, empezaron a escuchar el Evangelio en su propio idioma. Dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Eso fue el milagro, fue uno de los grandes milagros de Pentecostés. Y no, pues precisamente nos dice que estaban en ese lugar partos, medas, elamitas y todas estas personas que oyeron el Evangelio en su propio idioma, y como más adelante también se nos dice en el libro de Hechos, ese día se convirtieron como 3,000 personas. Esto fue algo extraordinario. Bueno, estas personas que seguramente se convirtieron ahí, regresan y comparten el Evangelio con los otros expatriados y dispersados. Pedro se refiere a ellos como los elegidos y como los escogidos, según la presencia de Dios. Y esta palabrita, así que está medio rara, presencia, precisamente significa el absoluto conocimiento previo de Dios. Es decir, la presencia es conocer, significa conocer de antemano. Obviamente, el único que puede tener esta virtud es Dios. ¿Por qué? Pues porque la presencia es una consecuencia de la omnisciencia de Dios, es decir, el hecho de que Él conoce todo, el pasado, el presente y el futuro. Era sabido que Israel era el pueblo elegido por Dios, como lo dice Isaías 48, 41:8. Dice, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Y por eso Pedro extiende su saludo a esos que ahora enfrentaban la misma situación de exilio que enfrentó su padre Abraham, quien, pues sabemos que siempre se confesó como un extranjero y peregrino en este mundo. De paso, con esta información, ¿verdad? Con este saludo, los gentiles sabrían también que ellos eran igualmente escogidos por ser hijos de Abraham a través de su fe en Cristo. Dice Romanos 4:16, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, toda la descendencia de Abraham, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, es decir, hijos por sangre, los descendientes de Abraham, y los gentiles, hijos de Abraham,
por la fe en Jesucristo. De alguna manera, estos términos, elegidos y presciencia, nos recuerdan precisamente el llamado que Dios le hace al hombre con un propósito específico. Dice Romanos 8, 28 y 29 lo siguiente. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Es decir, somos llamados para un propósito. Dice, porque a los que antes conoció, todo parte del hecho de que Dios nos conoce, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces aquí nos está hablando de un proceso, del proceso de la conversión, por medio de la cual Dios nos conoce, y en ese momento se nos asigna un trabajo, ¿verdad? Un destino que es, y aquí ves cuál es, lo explica aquí Pablo, dice, para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Todos los creyentes estamos destinados, ¿verdad? Como de antemano lo planeó Dios, para que lleguemos a ser conformes a la imagen de su Hijo. Para que, cuando esto suceda, Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, estos llamados, estas personas a las que aquí Pablo llama llamados, son precisamente a los que se les ha anunciado el Evangelio y han respondido positivamente a él. Esto es muy revelador porque nos enseña que Dios siempre tuvo un plan para la humanidad. Y es un plan que él tenía concebido desde antes de la fundación del mundo. Y su deseo, desde el principio, fue que llegáramos a ser un pueblo santo y sin mancha. Como lo dice Pablo también, lo explica en Efesios 1, 4 y 5, donde dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios extiende su llamado a todo aquel que por medio de la fe en Cristo se quiera acercar a él. Y esto, como lo sabemos perfectamente, ¿verdad? Esto no obedece a algún mérito u obra que el hombre haya hecho. Es un acto inmerecido, de acuerdo únicamente a su voluntad. Y así ha sido siempre. Como lo hemos explicado muchas veces, al llamado se responde o no se responde. Al llamado de Dios se le atiende o se le ignora. Y esto es algo, el llamado es a todo mundo, sin excepción, como les expliqué, no porque uno se haya portado bien, o porque uno se haya portado mal, o porque uno haya hecho algo bueno y otro no, ¿no? Sino simplemente es un llamado universal que Dios le hace a todos de acuerdo únicamente al amor que Dios tiene por nosotros y a su misma voluntad. Y así, este actuar ha sido siempre, ¿verdad? Porque la salvación de Israel fue por la fe en el Mesías que vendría. Es decir, todas las personas que se salvaban en Israel era de acuerdo a la fe que ponían en un Mesías que estaba por venir. Y la salvación de nosotros es por la fe en el Mesías que ya vino. Pero el hilo conductor de todo esto a través de todos los tiempos ha sido el hecho de que la salvación siempre ha sido por fe, la cual pues se sostiene en un marco de libertad y voluntad personal. Aquí,
como diría alguien, aquí no se le obliga a nadie a nada. Dios hace el llamado de buena voluntad y solamente las personas que en libertad y en decisión propia deciden responder al llamado, vienen a incorporarse al pueblo de Dios que aspira a ser santo y sin mancha. De esta forma, todo aquel que encuentra la salvación en Cristo Jesús viene a ser parte del pueblo de Dios, porque Dios así lo pensó desde mucho antes, ¿verdad? Desde antes, como dice Pablo y algunos otros autores, desde antes de la fundación del mundo. Y tú puedes decir, ¿cómo es posible que Dios pudiera saber esto? Bueno, es de acuerdo a su presencia, de acuerdo a su omnisciencia, en donde Él sabía también que el hombre iba a caer, el hombre, Él sabía que el hombre iba a tener que ser redimido. O sea, para Dios no hay sorpresas, ¿verdad? Como nosotros, Él sabe perfectamente todo, todo, absolutamente lo que va a pasar. Bueno, también Pedro nos habla y nos menciona aquí en estos versículos, ¿verdad? Dice, dice que fuimos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Es decir, ahora Pedro nos habla de la santificación. Y la palabra santificar significa consagrar, dedicar o apartar algo para el servicio de Dios. En este sentido, entendemos que el trabajo del Espíritu Santo en la conversión nos elige y nos separa para Dios. Esto quiere decir, nos santifica para Dios. En pocas palabras, ser llamados santos por Dios conlleva la idea de que Dios nos separa para su propósito, nos separa para su uso. ¿Por qué? Con la idea de que a partir de la conversión le pertenecemos. Entonces, somos santificados. El propósito del llamado, de esta santificación, como lo leímos, dice, es para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Así, con esta referencia, continúa Pedro aludiendo a la enseñanza del Antiguo Testamento, donde quedó claramente establecido que para que hubiera perdón de pecados, si se acuerdan, era necesario el derramamiento de la sangre de un animal. Y el autor de Hebreos nos lo recuerda en Hebreos 9:22, donde dice, de hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no había perdón. Entonces, acuérdense de que todos los sacrificios de los animales llevaban este mensaje, ¿verdad? De que algún día la sangre de un cordero sería derramada para el perdón de pecados. Entonces, todas las personas en el Antiguo Testamento se salvaban poniendo su fe en este evento venidero, así como nosotros ponemos nuestra fe en un evento pasado. Entonces, este principio divino, en esta carta, lo actualiza Pedro aplicándolo a la sangre del Cordero de Dios, quien es Jesús, sangre que fue derramada por nosotros en la cruz para el perdón de nuestros pecados, como dice claramente en Mateo 26:28, donde dice precisamente Jesucristo, ¿verdad? A la hora de la última cena, donde dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión, para el perdón de los pecados.
Entonces, aquí vemos este principio que les dije que va a estar usando Pedro constantemente. De hecho, en proporción, la primera carta de Pedro, bueno, porque es muy pequeña, tiene solo 5 capítulos, pero en proporción a su tamaño, es el libro del Nuevo Testamento que más referencias hace a, a eventos del Antiguo Testamento. Es importante notar aquí así como un detallito que puede pasar desapercibido, ¿verdad? Pero ahí se ve cómo aparece el hecho de que en este proceso de la salvación se involucran las 3 personas de la Trinidad. ¿Se acuerdan en otro pasaje cuando también se manifiesta la Trinidad? No sé si alguien nos recuerda, fue en el momento del bautismo de Jesús, ¿verdad? Donde también se hace patente la presencia de las 3 personas de la Trinidad. Pues aquí también aparece, porque dice aquí que somos elegidos por Dios Padre, santificados por el Espíritu Santo y rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces, nuevamente aquí aparece la realidad de la Trinidad. El saludo concluye expresando el deseo precisamente de que todos aquellos que han sido rociados con la sangre de Jesucristo tengan gracia y paz en abundancia. Y estas 2 palabras tampoco son accidentales, siempre fueron muy importantes en el lenguaje cristiano, las vemos juntas, siempre usadas por Pablo en sus saludos, porque la gracia nos refiere al favor inmerecido de Dios y la paz como la consecuencia precisamente de la gracia. Pasemos al segundo punto de esta estructura de la carta, donde se nos habla acerca de la esperanza. Y vamos a leer Primera de Pedro del 1, Primera de Pedro 1, del 3 al 12. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Bueno, y está tan claro que ya creo que no necesitamos ninguna explicación. Sin embargo, vamos a abundar un poquito yendo de verso en verso.
El versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Este versículo nos enseña de entrada que si tuvimos, que si fue necesario que renaciéramos a una esperanza viva, es porque no teníamos ninguna esperanza. Bueno, todo aquel que haya meditado lo suficiente en su salvación, encuentra en estas palabras la dimensión exacta de lo que pudiera expresar su corazón. Dios es bendito y misericordioso porque nos hizo renacer a una esperanza viva. Y obviamente, ¿verdad? Sin pensarlo mucho, cualquier persona que haya leído el Nuevo Testamento se acuerda del diálogo que Jesús sostuvo con Nicodemo, un hombre que estaba interesado en Dios, pero que tenía muchas dudas. Por eso buscó a Jesús. Y en esta plática que sostuvo con él, este fariseo fue enfrentado a la realidad de que a pesar de ser un hombre muy religioso, tenía que comenzar de cero. Dice así lo que le dijo Jesús en Juan 3:5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bueno, todo este pasaje amerita una profunda explicación. Pero me voy a remitir a destacar solamente un punto. Este pasaje es muy revelador, porque precisamente echa por tierra, en primer lugar, la esperanza y el refugio de la mayoría de las personas, que es su religión. Y en segundo, también, como les dije al principio, pone en evidencia que si es necesario nacer de nuevo para tener una esperanza, es porque no teníamos esa esperanza. Y respecto a todas aquellas personas que tienen una religión, es increíble que crean que ésta los va a llevar al cielo, porque no entienden que el punto no está en lo que hacemos, en esos actos religiosos, en esos ritos y en toda esa liturgia y sistema. No está en lo que hacemos. El problema está en lo que somos. Y por ser como somos, no podemos acercarnos a Dios, ni tampoco podemos tener acceso a Dios por nosotros mismos. Necesitamos de un mediador que nos haga nacer de nuevo. Es decir, que nos transforme, porque así como estamos, no nos podríamos presentar de ninguna forma ante un Dios santo. Entonces, esta regeneración o este nacer de nuevo se lleva a cabo precisamente cuando nosotros creemos en Jesucristo, porque en ese momento Jesús nos limpia de nuestros pecados con su sangre, como dice en Apocalipsis 1:5. Y dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Fíjate cómo dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esta limpieza que Dios lleva a cabo en nosotros, ¿verdad? Implica que cuando Dios nos ve en nosotros la justicia de Cristo y no la nuestra. Ve su perfección y no nuestra maldad, que estamos limpios por su sangre. Además,
se da comienzo a una transformación que comienza en el ámbito espiritual y terminará en el cielo con una transformación física. Así que solo la limpieza que Dios puede hacer en nosotros es la que nos hace aptos para estar en la presencia de Dios. Algo que no va a depender ni de tus esfuerzos limitados, ni de tus defectuosos intentos, sino dependerá únicamente de la obra perfecta que Cristo llevó a cabo en la cruz y cuya aprobación fue manifestada cuando Dios le levantó de los muertos, como dice en Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. O sea, aquí nos habla de un juicio que llevará a cabo Jesucristo. Dice, por aquel varón a quien designó Dios, ¿verdad?, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Así que este renacer, como dice Pedro en el versículo 3, es la base del creyente para tener una esperanza viva y real. No hay otra base, no se necesita. La promesa de Dios y los logros de Cristo son el fundamento de esta esperanza. Bueno, vamos a dejarle hasta ahí, hermanos. Que Dios los bendiga. Maranata, el Señor viene.